Vivimos en un mundo ambiguo y al revés totalmente. Nunca tuvimos tanta información y tanto acceso a la información, y sin embargo nunca fuimos tan ignorantes sobre las estructuras que dirigen nuestras vidas. Porque el problema ya no son la falta de datos, sino más bien es a lo que llamamos ceguera epistémica. Porque prácticamente la realidad que consumimos no es la que está reflejando el mundo. Tú no estás eligiendo, sino que estás eligiendo entre un montón de opciones previamente diseccionadas y dirigidas por un sistema industrial. Hoy vamos a descomponer cómo funciona todo este filtro de información que nos llega, cómo nos llega, con qué motivo y cómo se maneja, guiándonos en el libro de Chomsky, de la manufactura del consentimiento. Y bueno, antes de empezar a hablar de este libro de Noam Chomsky, me gustaría primero profundizar en el tema principal que es del libro. Y el libro prácticamente habla sobre cómo toda la información que recibimos, las noticias, medios occidentales de entretenimiento, música, todo no es una cosa que elijamos nosotros, sino que es un diseccionamiento y un cernimiento de información que llega a nosotros con el fin de ponernos en nuestra cabeza que es una idea nuestra lo que nosotros estamos viendo, lo que estamos eligiendo, cuando en realidad ni siquiera sabemos cómo funciona la información, las noticias, canales de entretenimiento, como dije antes, música, redes sociales. Prácticamente habla y explica de que cómo la noticia no es un fin en sí y no es para ti, sino que más bien busca financiar mediante tu visualización. Entonces, mejor explicado es con los 5 pasos que tiene él en el libro. Como punto número 1 está el monopolio de propiedad. Tener una empresa de noticias, de comercio, de información que vaya globalizada o regional, cuesta bastante. Un noticiero o un comercio, antes de ser noticiero o comercio, necesita ser una empresa, y para que esta empresa siga funcionando jamás va a hablar mal sobre esta empresa. Resumiendo con una frase un poco coloquial, se podría decir que las noticias no van a morder la mano que les da de comer. Como punto número 2 está la publicidad o la dependencia de la publicidad. Un noticiero, una noticia no se mantiene, no lucra simplemente por tu atención, sino que esta vende tu atención a medios publicitarios. Entonces, ¿cómo actúa esto? Actúan dando verificidad. Cuando las personas ven una noticia, lo ven como una fuente de confianza. Ni siquiera te cuestionas qué noticias estás viendo, porque si lo estás viendo en un canal de noticias que se preocupa por el pueblo o que da la verdad, ya le da un cierto grado de verificidad a la publicidad y a venderte más. Y ni siquiera es que tú eres el consumidor, tú eres el objeto de consumo. Tú no es que conoces al algoritmo, el algoritmo te conoce a ti. En base a tus búsquedas te conoce más, hacen productos más parecidos a lo que a ti te gustan o a lo que está de moda, y simplemente tú vas siendo el producto de los monopolios grandes. Como número 3, importantísimo, está el suministro de las noticias, porque mandar investigadores de otra parte de la región o otra parte del mundo a ver las noticias desde otro punto de vista es caro. Entonces los medios necesitan noticias rápidas y baratas, se vuelven dependientes de las fuentes oficiales y gabinetes de prensa del gobierno. Las noticias no se investigan, simplemente se recibe ya empaquetada por el poder. Hay una especie de filtro acá, que es todas las empresas que son dueñas de las noticieras a nivel global y que son dueñas de la información occidental, tienen una forma de cernimiento de la noticia que incluso llega a ser tan fuerte o tan cernida que incluso el reportero ni siquiera tenga la culpa de eso, o sea, ni siquiera sepa de dónde le viene la noticia o con qué interés se da esa noticia. Es prácticamente un mecanismo de autocensura, de autocancelación, mecanismo de disciplina. Si un discurso amenaza el consenso, el sistema responde con ataques reputacionales, con temas legales, con desprestigio, con persecuciones policiales, el miedo a ser cancelado simplemente por ver noticias de otro lado o informarnos de otras fuentes. Y el punto último, el punto número 5, es el enemigo en común, es el filtro ideológico. Se crea el populismo o la amenaza externa, el terrorismo, para canalizar la angustia social. Mientras el ciudadano odia al enemigo que le muestran, no se da cuenta de quién está quitando los subsidios y subiendo impuestos. Pero ¿cómo impacta esto en el Ecuador? Cuando escuchas que el alza de la gasolina es una medida técnica inevitable, estás escuchando el éxito de Manufacturing of Concert. No te dicen que es una imposición geopolítica
política del FMI para garantizar el pago de la deuda externa. Los medios presentan la macroeconomía como si fuera el clima, cuando en realidad es una decisión política de distribución de riquezas. Porque como les dije antes, las noticias son empresas y velan por sus propios intereses, velan para que no se caiga la empresa. Y aquí llegamos a una estadística que es un poco incómoda, es un poco cruda, y la verdad es que la mayoría de gente piensa que pertenece al bajo porcentaje de lo que voy a decir, y es que el 80% de la población habita la base de la pirámide, que son sujetos pasivos, consumidores de ideología, que apoyan al mismo discurso de siempre, que usan las camisetas de partidos políticos como si fueran su propia piel, los apoyan como si fueran equipos de fútbol. Y del otro lado está el 20%. El 20% son filósofos, son escritores, son economistas, son ingenieros, son pensadores, y la verdad es que la mayoría de las personas piensan que pertenece hasta 20%, pero la verdad es que no. Y para finalizar, me gustaría hacer un tipo resumen de este libro de la manufactura de consentimiento, porque la manufactura de consentimiento no busca que tú seas como ellos, buscan que tú compagines, te sientas cercanos a ellos por los intereses de ellos, que no puedas concebir un mundo distinto entre elegir entre dos marcas. Está en tú tener tu propia conciencia de las cosas que ignoras, a donde tú vives y a las condiciones que te rodean.